Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Antes de que comencemos nuestro descenso de hoy, necesito que hagas algo por mí. Donde sea que te encuentres, en la burbuja metálica de tu coche, prisionero del tráfico que pulsa como una vena enferma en la ciudad, en la quietud casi sagrada de tu habitación a medianoche, con la única compañía de las sombras que se alargan en las paredes, o con los audífonos como un escudo. Un intento desesperado por aislarte del estruendo incesante del mundo. Detente. No solo dejes de moverte. Detén el torrente de tus pensamientos. Respira hondo. Inhala profundo, como si quisieras robarle al aire un secreto. Siente cómo se expande tu pecho, cómo tus pulmones se llenan de esa sustancia invisible que te mantiene anclado a la existencia. Ahora, exhala. Lento. Siente cómo la tensión abandona tus hombros, cómo el ruido de tu mente se aquieta por un instante. Ahora, concéntrate en el latido de tu corazón. Búscalo. Puede que esté acelerado por el café o lento por el cansancio. No importa. Encuentra ese ritmo, ese tambor primigenio, sordo y constante, que te ha acompañado desde antes de tu primer aliento. Esa es la prueba irrefutable de que estás vivo. Aférrate a esa sensación con todas tus fuerzas. Grábala en tu memoria. La vas a necesitar. Porque ese ritmo, ese pulso vital, es lo que hoy vamos a poner a prueba. Lo que vas a escuchar no es una historia de monstruos lejanos. No es un cuento gótico de castillos en ruinas en tierras de las que solo has oído en leyendas. No es una noticia de esas que ves en la televisión, sobre un país que no podrías señalar con precisión en un mapa. Un lugar tan ajeno que su dolor te resulta abstracto, casi ficticio. No. Esto es mucho más íntimo, mucho más aterrador. Esto es un espejo, pero no un espejo pulcro y brillante. Imagina un espejo viejo, encontrado en el sótano de una casa abandonada. Un espejo cuyo azogue se ha podrido, manchado por la humedad y el tiempo. Un espejo quebrado en 1000 pedazos, pero que alguien, con una paciencia macabra, ha vuelto a unir. Los bordes son afilados como cuchillas, y la imagen que devuelve está fragmentada, distorsionada, monstruosa. Si te atreves a mirar fijamente ese espejo, no reflejará un rostro ajeno, refleja el nuestro. El rostro de nuestra propia indiferencia, el de nuestra complicidad pasiva. El de todas y cada una de las veces que hemos escuchado un susurro de injusticia y hemos decidido subir el volumen de la música. De las veces que hemos visto una sombra en la esquina y hemos acelerado el paso, diciéndonos que no era nuestro problema. Refleja el rostro de nuestro silencio. Si en el fondo de tu alma, en ese lugar que no le muestras a nadie, crees que la memoria de una niña, cualquier niña, vale infinitamente más que el polvo que se acumula en un expediente olvidado en el sótano húmedo de un edificio gubernamental. Si estás convencido hasta la médula de que la justicia no debería tener un precio de mercado, ni una lista de espera de años, ni un horario de oficina de 9 a 5, si sientes una rabia sorda, una indignación que te quema por dentro al pensar que hay secretos que se pudren bajo la tierra de este país, secretos protegidos por hombres que visten trajes caros y sonríen en las fotos de los periódicos, entonces, hazlo ahora. Suscríbete a este canal. Activa esa pequeña campana de las notificaciones. No lo hagas por mí. No busco seguidores, busco cómplices. Hazlo como un acto de resistencia, como una promesa silenciosa de que te rehúsas a olvidar. Porque aquí no contamos cuentos para dormir. Aquí, con cada palabra, con cada testimonio ahogado, intentamos despertar conciencias. Hoy, nuestro viaje nos lleva a las entrañas de Sinaloa.
Pero olviden por un momento el Sinaloa de las narcoseries de streaming, con sus antihéroes carismáticos y su violencia estilizada. Olviden el Sinaloa de los titulares escandalosos que gritan desde los puestos de periódicos, con sus cifras de muertos y sus decomisos espectaculares. No viajamos al territorio de los capos, cuyos nombres se han convertido en leyendas oscuras, ni a las ciudades que ya son sinónimos de guerra. Viajamos a un lugar sin nombre en el mapa de la tragedia nacional. Un punto tan pequeño y olvidado que ni siquiera aparece en los reportes de incidencia delictiva. Un pueblo que se esconde de la carretera, del progreso, de la memoria. Un pueblo llamado La Ciénaga. El nombre no es una casualidad. Es una profecía autocumplida. Un lugar donde el tiempo no avanza, se estanca. Un lugar donde la esperanza, la dignidad y los sueños de los niños se hunden lentamente, sin hacer ruido, en un lodo espeso y pegajoso de miedo, pobreza y olvido. En el corazón geográfico y espiritual de La Ciénaga, hay un edificio que se resiste a desaparecer del todo. Sus paredes, que alguna vez fueron pintadas de un alegre y optimista color durazno, ahora están descarapeladas, mostrando las cicatrices del sol inclemente y décadas de indiferencia. Un patio de tierra donde la maleza, tenaz y salvaje, le ha ganado la batalla al cemento agrietado. Y en una esquina, un columpio de metal, carcomido por el óxido, con un solo asiento colgando de una cadena. Cada vez que el viento de la sierra lo acaricia, el columpio se queja con un gemido metálico, agudo y perpetuo. El lamento de un fantasma de recreo. Es la escuela primaria Benito Juárez. Cerrada, clausurada, silenciada desde hace 5 años. Las puertas principales no están simplemente cerradas con llave. Están encadenadas. Una cadena gruesa, de eslabones herrumbrosos, está enrollada varias veces alrededor de los barrotes, asegurada con un candado industrial, cubierto de una costra de óxido que lo hace parecer una criatura marina prehistórica. Es el guardián de una tumba. Las ventanas son ojos ciegos, cubiertos por una capa de polvo tan densa, tan antigua, que la luz del sol ya no se atreve a intentar entrar. Pero si te acercas lo suficiente, si eres capaz de ignorar el zumbido hipnótico de los insectos y el susurro del viento en los mezquites resecos, si aguantas la respiración hasta que el silencio te duela en los oídos, casi puedes oírlo. Primero, como una interferencia en una radio vieja, llega el eco fantasmal de las risas, cientos de risas infantiles. El sonido de los recreos, de los juegos de la roña, de los gritos en un partido de fútbol improvisado. El sonido de la vida en su estado más puro. Y luego, si prestas aún más atención, debajo de todo ese bullicio espectral, puedes percibir otro eco, más débil, más oscuro, más íntimo, el eco de un grito ahogado. Esta es la historia de la escuela maldita de Sinaloa y de los secretos que sus muros agrietados se niegan con todas sus fuerzas a olvidar. Nuestro guía en este descenso a los círculos del infierno se llama Ricardo Valdés. Ricardo no es un policía. No tiene la mirada endurecida por la violencia ni el cinismo que dan los años en la fuerza. No es un periodista de investigación. No carga una grabadora ni busca la exclusiva del año para ganar un premio. Ni siquiera es un activista de esos que portan pancartas y gritan consignas en las plazas públicas. Ricardo era maestro. Y era uno de los buenos, de esa estirpe casi extinta que todavía cree que un lápiz y un cuaderno pueden ser más poderosos que un fusil de asalto. De los que veían en cada niño sentado en un pupitre desvencijado no un número de matrícula, sino una galaxia entera de posibilidades.
Enseñó lectura y escritura en la escuela primaria Benito Juárez hace 15 años. Se fue, como tantos otros, huyendo de un futuro que se parecía demasiado al lodo de la ciénaga. Buscaba una vida donde la vocación no fuera una sentencia de pobreza y frustración. Encontró un puesto en una ciudad del norte, se casó, tuvo hijos. Construyó una vida nueva, con paredes limpias y ventanas que daban a un parque, lejos del polvo y la resignación de su infancia. Regresó a la ciénaga por la peor, la más definitiva de las razones, para enterrar a su madre. El funeral fue rápido, silencioso, casi furtivo, como si el luto fuera una vergüenza que debía ocultarse del sol. Un puñado de vecinos con la mirada baja, el sacerdote con una prisa que rozaba la descortesía, el sonido hueco, definitivo, de la tierra seca cayendo sobre el ataúd de madera barata. Así es como se despide a la gente en ese pueblo, sin estridencias, sin preguntas. Después de la tierra y las flores que ya empezaban a marchitarse bajo el sol implacable, Ricardo caminó sin rumbo por las calles de su memoria. Todo parecía idéntico, atrapado en un ámbar de polvo y tiempo detenido. El mismo sol que partía la tierra, la misma tienda de abarrotes en la esquina con el mismo anuncio de refrescos descolorido por el sol, la misma mirada cansada y vacía en los ojos de la gente que se sentaba en las banquetas a ver pasar la vida o la muerte. El camino, como si sus pies tuvieran una memoria propia e incontrolable, lo llevó frente a la escuela. Y entonces sintió un frío que no era del aire de la sierra. Un frío que nacía en la médula de los huesos y se extendía por sus venas. Las cadenas en la puerta principal eran un grito silencioso. El silencio antinatural, la ausencia total del bullicio infantil, era más ensordecedor que el motor de cualquier camión. Una escuela sin niños, pensó, es un cuerpo sin alma. Un cascarón vacío que solo sirve para albergar fantasmas y malos recuerdos. Movido por un impulso que no comprendió, se acercó a la pequeña tienda de doña Elvira, justo al otro lado de la calle polvorienta. La mujer, una anciana cuyo rostro estaba tan surcado de arrugas como la tierra seca de la región, estaba barriendo la entrada con una escoba de varas. Lo reconoció al instante. Sus ojos, nublados por las cataratas, se llenaron de una alegría triste. Esa alegría melancólica de ver un rostro del pasado que trae consigo el peso de todos los años que se han ido. Ricardito, hijo, qué milagro. Supe lo de tu mami, que en paz descanse. Una santa tu madre, siempre tan buena. Gracias, doña Elvira. Qué gusto verla. Ricardo compró una botella de agua, buscando un pretexto para alargar la conversación. El plástico crujió en sus manos. Oiga, ¿y la escuela? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Por qué la cerraron? La sonrisa frágil de la anciana se desvaneció como el humo de una vela en una corriente de aire. Se congeló. Su cuerpo menudo pareció encogerse sobre sí mismo. La mirada, antes directa y afectuosa, cayó al suelo polvoriento, como si la respuesta estuviera escrita en el polvo que barría. Cosas, muchacho, murmuró, reanudando su barrido con una energía repentina, casi frenética. Cosas que pasaron, cosas que es mejor no preguntar. El pasado, mejor dejarlo enterrado. Esa fue la primera puerta, cerrada de un portazo sordo y temeroso. Pero la imagen de las cadenas había plantado una astilla de inquietud en la mente de Ricardo. Insistió. Buscó a sus antiguos colegas, a los pocos que aún quedaban en el pueblo. Encontró a Javier, su viejo amigo, el que fuera un enérgico y alegre maestro de educación física.
el que organizaba las carreras con costales y los torneos de fútbol con una pasión contagiosa. Lo encontró en la única cantina del pueblo, un lugar oscuro que olía a cerveza rancia, a sudor y a desesperación líquida. Eran apenas las 3 de la tarde y Javier ya estaba ahogando sus recuerdos en tequila barato. Tenía los hombros caídos por el peso de algo mucho más pesado que la edad. La mirada, perdida en el fondo de un vaso sucio. Javier, soy yo, Ricardo. Javier levantó la vista con una lentitud exasperante. Sus ojos tardaron una eternidad en enfocar, en atravesar la neblina del alcohol. Vio una chispa de reconocimiento, un destello del hombre que fue, y luego, inmediatamente después, vio el miedo. Un miedo desnudo, puro, infantil. ¿Qué demonios haces aquí, Ricardo? Su voz era un graznido ronco, áspero. Este lugar ya no es para ti. Vete. Regrésate a tu vida. Solo vine al funeral de mi madre. Vi la escuela, Javier. Está encadenada. ¿Por qué cerró? ¿Qué pasó? Javier apuró el contenido de su vaso de un solo trago, haciendo una mueca de dolor o de asco. Con una mano temblorosa, hizo una seña al cantinero por otro. No miraba a Ricardo. Miraba a la puerta, al espejo tras la barra, a cualquier lugar, menos a los ojos de su amigo. Hay tumbas que no se deben abrir, Ricardo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, porque si las sacas, apestan y envenenan todo. ¿Qué cosas, Javier? Éramos amigos, fue nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra vida. El hombre finalmente lo miró, y en el fondo de sus pupilas enrojecidas, Ricardo vio un horror tan profundo, tan arraigado, que ni todo el tequila del mundo podría ahogarlo. Javier se inclinó sobre la mesa raída. Su aliento era una mezcla fétida de alcohol y derrota. Pregunta por el profesor Morales, susurró. Y el nombre fue pronunciado como una maldición, como si el simple hecho de invocarlo pudiera materializar su presencia en medio de la cantina. Ernesto Morales, el que llegó de la capital, el que era director cuando yo me fui. Javier soltó una risa amarga, un sonido quebrado que no tenía nada de alegría, como el crujido de un hueso al romperse. No, no era el director, era el dueño de todo, de la escuela, del pueblo, de las almas. Se levantó tambaleándose, como si el peso de esas palabras lo hubiera desequilibrado. Dejó unos billetes arrugados y húmedos sobre la mesa. Hazme caso, Ricardo. Lárgate. Vete antes de que el lodo de esta ciénaga te trague a ti también. Y sin mirar atrás, salió de la cantina, desapareciendo en la luz cegadora y brutal de la tarde. Ricardo se quedó solo, con el eco de un nombre en la penumbra. Ernesto Morales. Lo recordaba perfectamente. ¿Cómo olvidarlo? Un hombre carismático, magnético, que había llegado de la ciudad con un discurso brillante y un aura de modernidad. Hablaba de nuevos métodos pedagógicos, de proyectos de intercambio, de un futuro luminoso para los niños olvidados de la sierra. Era el maestro estrella, el que organizaba los festivales del Día de las Madres con coreografías impecables y discursos conmovedores. El que conseguía donaciones de computadoras viejas y pintura de empresarios lejanos. El que se convirtió, en pocos meses, en el pilar de la comunidad. El hombre al que todos admiraban, respetaban y escuchaban. ¿Qué podía haber hecho un hombre así? Un aparente salvador. Para que una escuela entera se pudriese desde dentro hasta merecer las cadenas y el silencio de un cementerio. Ricardo no lo sabía, pero una semilla de duda, helada y afilada, acababa de ser plantada en la tierra blanda de su duelo. Decidió quedarse.
no por un sentido abstracto de la justicia. Aún no. Se quedó por curiosidad, una curiosidad malsana, la misma que nos hace bajar la velocidad para ver los restos de un accidente en la carretera. Una curiosidad que, muy pronto, lo llevaría a desear nunca haber regresado, nunca haber preguntado. Comenzó su propia investigación silenciosa. Empezó a preguntar por las alumnas, por las generaciones que él no conoció, las que estudiaron después de su partida. Nadie quería hablar. Era un muro invisible, pero impenetrable. Las madres bajaban la mirada y se metían a sus casas, cerrando la puerta con suavidad. Los padres cambiaban de tema bruscamente, hablando del clima, de la cosecha, del último partido de fútbol, de cualquier cosa. Había un pacto de silencio, grueso, pesado, asfixiante. Un acuerdo tácito para no nombrar al monstruo, hasta que encontró una grieta, una mujer llamada Carmen, hermana mayor de una exalumna, Sofía. Ricardo la encontró lavando ropa en el río, lejos de las casas, lejos de oídos curiosos. El lugar era casi idílico. El sonido del agua corriendo sobre las piedras lisas, el canto de los pájaros entre los álamos. Un escenario de paz para una historia de guerra. Cuando Ricardo, después de una charla trivial sobre el clima y los viejos tiempos, mencionó el nombre de Ernesto Morales, las manos de Carmen, que se movían con un ritmo experto y ancestral sobre la ropa, se detuvieron en seco. El trozo de jabón de pasta se le resbaló de los dedos y cayó al agua, hundiéndose lentamente en el fondo arenoso. Sus ojos, antes amables y cansados, se clavaron en él, llenos de una desconfianza afilada como un cristal roto. ¿Usted para quién trabaja?, preguntó, la voz tensa, a la defensiva. Para nadie, en serio. Fui maestro aquí hace muchos años. Conocí al profesor Morales, solo quiero entender qué pasó. Carmen lo estudió durante un larguísimo rato. Sus ojos escudriñaron el rostro de Ricardo, buscando una trampa, una mentira, una agenda oculta. No encontró ninguna. Solo vio a un hombre confundido y con el rostro marcado por el duelo reciente. Y entonces, el dique que había contenido años de dolor, culpa y silencio, se rompió. Las palabras empezaron a brotar, torpes, entrecortadas al principio, como si le costara trabajo formarlas. Luego, un torrente incontrolable, una confesión que lo arrastró todo a su paso. Mi hermana Sofía era luz, comenzó Carmen, y su voz era un susurro roto, frágil como una hoja seca. No era como las demás niñas, era callada, pero su mente era un cohete. Le encantaba la escuela, sobre todo las matemáticas, siempre con su cuaderno, llenándolo de números, de sumas, de divisiones. Decía que los números no mentían, que siempre te daban la respuesta correcta si los tratabas bien. Ricardo escuchaba en silencio, inmóvil. El sonido del río era el único acompañamiento para la confesión de Carmen, una banda sonora natural para la tragedia. El profesor Morales se dio cuenta. Siempre decía que Sofía era especial, que tenía un talento único que no podía desperdiciarse en este pueblo de polvo. Carmen se frotó los brazos con fuerza, a pesar del calor sofocante, como si un frío interno la estuviera congelando desde dentro. Empezó a quedarse con ella después de clases. Nos dijo a mis papás y a mí que eran tutorías especiales, para potenciar su increíble mente. Así lo dijo él, con esas palabras elegantes que usaba. Al principio, en la casa estábamos tan orgullosos. Imagínese, el maestro más importante, el que todos respetaban, fijándose en ella. Mi mamá le preparaba un taquito extra, un jugo de naranja, para que no le diera hambre en sus clases extra.
Pensábamos, éramos tan tontos. Pensábamos que ese hombre era su boleto para salir de aquí, para ser alguien importante. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, luchando por continuar, por ponerle palabras al horror. Pero Sofía empezó a cambiar, lentamente, de forma casi imperceptible al principio. La luz se le fue apagando, como una velita en una corriente de aire. Ya no sonreía como antes. Dejó de hacer cuentas en su cuaderno por gusto. A veces, en la noche, yo la encontraba en nuestra cama, llorando en silencio, haciéndose un ovillo para que mis papás no la oyeran. Le preguntaba qué le pasaba, qué le dolía, y ella solo negaba con la cabeza, y susurraba una palabra, siempre la misma. El examen. Tengo miedo del examen, me decía. Ricardo sintió que el aire a su alrededor se enrarecía, se volvía pesado y difícil de respirar. ¿Qué examen, Carmen? ¿Un examen de matemáticas? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas que no se molestó en secar. Gotas de dolor cristalizado que rodaron por sus mejillas curtidas por el sol. Nunca lo supe con certeza, pero le juro por la memoria de mi madre que no era de matemáticas. Un día, un jueves, regresó de la escuela más tarde que nunca. Ya casi oscurecía. Entró a la casa sin hacer ruido, como una sombra. Tenía la blusa blanca del uniforme rota de un hombro. Y una mancha roja, oscura, en la falda de tablas. Le pregunté qué le había pasado, si se había caído o peleado. Me dijo que se había tropezado en el patio, corriendo. Pero sus ojos gritaban otra cosa, Ricardo. Sus ojos gritaban que el mundo se había acabado para ella. Carmen se cubrió el rostro con las manos, y sus sollozos eran secos, sin fuerza, espasmos de un dolor antiguo que ya no encontraba alivio en el llanto. Esa noche la escuché vomitar en el baño durante horas. A la mañana siguiente ardía en fiebre. No volvió a la escuela. Nunca más. Pasó una semana entera en cama, sin hablar, solo mirando una mancha de humedad en el techo, como si fuera el mapa de otro universo. Cuando finalmente se levantó, ya no era mi hermana. Era el fantasma de mi hermana. Una niña de 11 años con la mirada vacía de una anciana que lo ha perdido todo. Ricardo sintió una náusea profunda, el sabor metálico del miedo y la bilis en la boca. Tuvo que apoyar una mano contra el tronco de un álamo para estabilizarse. La corteza áspera lo ancló a una realidad que se deshacía, que se volvía monstruosa a cada palabra. Carmen continuó, su voz ahora un hilo monocorde, desprovisto de toda emoción. Sofía nunca dijo una palabra de lo que pasó en ese salón, pero yo sabía. Con esa certeza que te da el amor y el miedo, sabía que había sido él, el maestro estrella, el hombre al que todo el pueblo le rendía pleitesía. Una tarde, llena de una rabia que no me cabía en el cuerpo, lo confronté. Lo esperé a la salida de la escuela, cuando ya no había niños. Le pregunté, temblando de pies a cabeza, ¿qué le había hecho a mi hermana? Ricardo vio la escena en su mente con una claridad aterradora. La joven Carmen, apenas una adolescente, temblando de rabia y miedo. Y el profesor Morales, con su sonrisa tranquila, su ropa impecable, su mirada condescendiente y paternal. Se rió, Ricardo, dijo Carmen, y su voz se quebró de nuevo, esta vez por la humillación recordada. Se rió en mi cara, con toda la calma del mundo. Me dijo que Sofía era una niña muy imaginativa, muy sensible, que a veces las mentes brillantes como la suya se confunden y crean fantasías. Y luego me tocó el brazo, suavemente,
con sus dedos largos y fríos. Y me dijo, mirándome directamente a los ojos, «Tú también eres muy lista, Carmen, muy despierta. Quizás tú también necesites unas clases especiales para enfocar todo ese potencial». El contacto, la amenaza velada, la demostración de poder absoluto. Corrí a mi casa como si me persiguiera el diablo. Le conté a mi mamá lo que me dijo. Ella me abrazó, llorando en silencio, y me hizo prometerle que no volveríamos a hablar del tema. Nunca. Con nadie. Teníamos miedo, Ricardo. Un miedo que te paraliza los huesos, que te roba la voz. Morales no era solo un maestro. Era amigo del delegado municipal. Cenaba en la casa del comandante de la policía. ¿Y nosotros? ¿Nosotros quiénes éramos? Nadie. Éramos nadie. Y a los nadie, en este pueblo, se los traga el lodo y nadie se da cuenta. La historia de Sofía no era un caso aislado. Era el primer hilo que Ricardo jaló de una telaraña inmensa, oscura y pegajosa. Con el corazón encogido y una determinación sombría, siguió buscando. Encontró a la tía de Elena, otra de las alumnas brillantes de Morales. La mujer aceptó hablar con él, pero en la penumbra de su cocina, con la puerta cerrada con cerrojo, como si las paredes tuvieran oídos. El aire olía a frijoles quemados y a miedo rancio. A mi Elenita se la llevaron más lejos, dijo la mujer, retorciendo un trapo de cocina en sus manos nudosas. Morales vino un día a la casa, muy sonriente, muy amable. Dijo que tenía contactos importantes en la capital, que le había conseguido una beca completa en una escuela privada para niñas con talento. Una gran oportunidad, nos dijo. La oportunidad de su vida. La última vez que la vimos, se subió a una camioneta negra, de esas grandotas, con los vidrios oscuros que no se ve para adentro. Morales estaba ahí, abriéndole la puerta como si fuera un caballero. Le dijo a mi hermana, la mamá de Elena, que no se preocupara, que la niña estaba en las mejores manos, que la iba a cuidar como si fuera su propia hija. La tía se detuvo, limpiándose una lágrima furtiva con el dorso de la mano. Nunca más supimos de ella. Pasaron los meses. Llamábamos a la escuela y el director siempre nos daba largas, que estaba en exámenes, que se había ido de excursión. Un día fuimos a reclamar, ya desesperados. Morales, muy serio, nos dijo que Elena era una malagradecida, que se había escapado con un novio, que así eran las muchachas de ahora. El director, el señor Chávez, hasta nos enseñó un papel, una carta, supuestamente escrita por ella, donde decía que estaba bien y que no la buscaran. La letra no era de mi sobrina, Ricardo. Yo le enseñé a escribir sus primeras letras. Pero, ¿qué podíamos hacer? Nos enseñaron la puerta y nos amenazaron. Nos dijeron que si seguíamos molestando, nos iban a acusar de difamación y de levantar falsos. Una beca, una camioneta negra, una carta falsa. El sistema no era solo cómplice. Era el arquitecto de la desaparición, el notario del horror. El aire en la pequeña cocina se hizo irrespirable. Ricardo tuvo que salir a la calle, jadeando, buscando oxígeno. Sentía como si el lodo de la ciénaga se le estuviera metiendo en los pulmones, ahogándolo lentamente. Cada revelación era un golpe en el estómago. Cada historia, un clavo más en el ataúd de la inocencia que alguna vez tuvo sobre su pueblo. Pero la peor historia, el fondo del abismo, aún no había llegado. La historia de Valeria. La encontraron 2 semanas después de su desaparición, en el fondo de un pozo seco, a las afueras del pueblo. La versión oficial, la que se publicó en un pequeño recuadro en el periódico regional. Un trágico accidente.
Una niña curiosa que jugaba demasiado cerca del borde. Caso cerrado. Pero la gente de la ciénaga, en sus susurros, en sus miradas, sabía la verdad. Valeria había hablado. Una tarde, en el patio de la escuela, durante el recreo, le gritó a Morales, delante de todos. Le dijo que era un monstruo, que le iba a contar a su mamá lo que les hacía en su salón especial. Varios niños lo oyeron. Se hizo un silencio sepulcral en el patio, un silencio que se pudo cortar con un cuchillo. Al día siguiente, Valeria no fue a la escuela. Su madre, una mujer viuda y sin recursos, la buscó por todas partes como una leona herida. Fue la única que se atrevió a ir a la comandancia de policía a poner una denuncia. Le tomaron la declaración con desgana, entre bostezos. Le dijeron que esperara, que las niñas de su edad eran así, que probablemente se había ido con el circo que pasó por el pueblo vecino la semana anterior. El circo. La excusa perfecta, cruel y fantástica para una niña desaparecida. 2 semanas después, un campesino que buscaba a una cabra perdida, atraído por el olor, encontró el cuerpo. El horror había salido a la luz, innegable, tangible. Pero el sistema actuó con una rapidez y una eficacia aterradoras. El forense de la capital llegó y se fue el mismo día, en un coche oficial con vidrios polarizados. Su reporte fue conciso, clínico, definitivo. Muerte por politraumatismo consistente con una caída. Caso cerrado. El funeral de Valeria fue casi clandestino. Asistieron apenas 10 personas. El miedo era una niebla más espesa que el incienso del sacerdote. El profesor Morales y el director Chávez no asistieron, pero enviaron una corona de flores, enorme, ostentosa, un monumento de rosas blancas y lirios que cubría casi por completo el pequeño ataúd. Un gesto de cinismo tan grande que quemaba la vista, una firma arrogante sobre su crimen. Ricardo sintió una furia fría, una rabia blanca, recorrerle las venas. Esto no era solo el abuso de un depredador solitario. Esto no era solo corrupción. Esto era un mecanismo, una máquina perfectamente engrasada para secuestrar, violar, desaparecer y asesinar niñas. Y la escuela, la bendita escuela primaria Benito Juárez, no era una escuela, era el matadero. ¿Cómo se construye una máquina así? No nace de la noche a la mañana. Se construye pieza por pieza, con paciencia, con astucia. Se construye con el cemento del miedo y los ladrillos de la pobreza. Ernesto Morales llegó a la Ciénaga 10 años antes del cierre de la escuela. No llegó como un monstruo visible, con cuernos y cola. Llegó como un ángel salvador. Era encantador, culto, citaba a Paulo Freire y hablaba de la pedagogía del oprimido. Prometía un futuro brillante para los niños olvidados de la sierra. Su primer paso fue ganarse a los padres, la confianza. Organizó kermeses para recaudar fondos, rifas para arreglar el techo del salón de música. Conseguía donaciones de pintura de sus contactos en la ciudad. Él mismo, en mangas de camisa, sudando bajo el sol, pintaba las paredes los fines de semana, convirtiéndose en el alma de la escuela. El segundo paso fue identificar y explotar las debilidades. La pobreza era la más grande y obvia. Una despensa entregada a tiempo a una familia hambrienta. Unos pesos prestados para una medicina urgente. La promesa, siempre cumplida, de un trabajo para un padre desempleado en alguna obra del municipio, gestionada por su gran amigo, el delegado Beltrán. Pequeños favores, pequeñas deudas de gratitud que se volvían impagables. Cada favor era un eslabón invisible de una cadena de silencio. El tercer paso fue el más oscuro.
la selección. Como un lobo en un rebaño, observaba a las niñas en el patio desde la ventana de la dirección. No buscaba a las más bonitas ni a las más extrovertidas. Buscaba a las más vulnerables, las que venían de familias más rotas, con padres ausentes o alcohólicos, las que tenían la mirada más triste, las que nadie, en el fondo, extrañaría demasiado si un día su luz se apagaba. Creó su santuario personal, su coto de casa. Un pequeño salón de usos múltiples al fondo del terreno de la escuela, lejos de las otras aulas. Lo remodeló y lo llamó, con una ironía diabólica, el aula del futuro. Consiguió una computadora vieja, unos libros donados y una puerta nueva, sólida, con un cerrojo fuerte que solo él podía abrir. Ahí impartía sus clases especiales. El director, Fausto Chávez, lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Chávez era un hombre débil, un burócrata gris a 2 años de jubilarse. Solo quería paz, terminar su carrera sin problemas. Morales le garantizaba esa paz. Le conseguía recursos para la escuela. Mantenía contentos a los supervisores de la Secretaría de Educación con informes impecables y estadísticas infladas de aprovechamiento. A cambio, Chávez solo tenía que hacer una cosa: mirar hacia otro lado y firmar, sin leer, los papeles que Morales le ponía enfrente. Permisos de salida, reportes de conducta inexistentes, solicitudes de becas fantasma. El delegado municipal, Ramiro Beltrán, también estaba en el círculo de poder. Morales le ofrecía algo más que un aliado en la comunidad. Le ofrecía acceso. A veces, por la noche, el coche del delegado u otros vehículos lujosos y desconocidos en el pueblo se estacionaban en la parte trasera de la escuela, lejos de miradas curiosas. Beltrán y sus amigos importantes, de la política local o de los negocios turbios, visitaban el aula del futuro. La escuela, el supuesto templo del saber, se convertía en un burdel privado. Las niñas no eran alumnas, eran un producto, una ofrenda, una moneda de cambio en el juego de poder de los hombres de la ciénaga. ¿Y las madres? Dios, las madres. Algunas, las más afortunadas, no sabían nada. Confiaban ciegamente en el amable profesor que prometía un futuro para sus hijas. Otras sospechaban. Veían el cambio en sus hijas, el miedo en sus ojos, los moretones inexplicables, el dinero extra que aparecía en la mesa de la cocina sin explicación. Pero el hambre pesa más que la sospecha. La enfermedad de otro hijo pesa más que la intuición. Y el miedo a quedarse absolutamente solas, sin el favor de los hombres poderosos del pueblo, pesa más que todo. Así que callaban, y en su silencio se hacían cómplices. Unas por ignorancia, otras por conveniencia, la mayoría por puro y absoluto terror. Este era el ecosistema perfecto que Ernesto Morales había construido. Un pantano perfecto donde todos, de una forma u otra, estaban manchados por el lodo. Y en el centro de todo, él. El depredador sonriente. El hombre que había convertido una escuela primaria en el infierno personal de docenas de niñas. Ricardo tenía los nombres. Tenía los testimonios fragmentados. Tenía el dolor de Carmen, la ausencia de Elena, el fantasma de Valeria. No tenía pruebas físicas, pero tenía la verdad. Y creyó, en su inocencia de hombre que había vivido lejos de la ciénaga por demasiado tiempo, que eso sería suficiente. Su primera parada fue la comandancia de policía del pueblo. Un edificio pequeño, con la pintura cayéndose a pedazos y un olor a humedad y papeles viejos. Un solo oficial, gordo y sudoroso, dormitaba detrás de un escritorio metálico abollado, con la cabeza apoyada en los brazos.
Ricardo golpeó la madera del mostrador. El policía se despertó, irritado, limpiándose una línea de saliva de la comisura de los labios. ¿Qué quiere? Con una calma que no sentía, Ricardo le explicó todo. El abuso sistemático, la desaparición, el posible asesinato. Mencionó a Morales, a Chávez, a Beltrán. El policía lo escuchaba con una expresión de aburrimiento total, como si le estuviera contando el pronóstico del tiempo, mientras se hurgaba los dientes con un palillo. Cuando Ricardo terminó, el oficial bostezó ruidosamente, sin taparse la boca. Mire, amigo, con todo respeto, eso que me cuenta suena a chisme de lavadero. Puras habladas. Tengo testimonios de las familias, agente. Palabras. Las palabras se las lleva el viento. ¿Tiene usted una denuncia formal, firmada por alguna de las afectadas? Las familias tienen miedo de firmar. Por eso vengo yo, para que ustedes investiguen. El policía se recargó en su silla, que rechinó en señal de protesta. Pues sin denuncia, no hay delito que perseguir. Yo no puedo ir a molestar a gente importante como el señor delegado o los maestros, solo porque a usted se le ocurrió una historia de espantos. Váyase a su casa. ¿Y la niña del pozo? ¿Valeria Cruz? Eso no fue un accidente. Caso cerrado, lo dijo el forense de la capital. ¿Usted va a saber más que un perito del Estado? Ándele, circule. El oficial tomó una pila de papeles y los empezó a ordenar con una parsimonia insultante. La conversación había terminado. Ricardo salió de la comandancia. El sol le pegó en la cara, pero sentía un frío glacial por dentro. La primera pared, sólida, indiferente, impenetrable. Decidió ir más arriba. Tomó un autobús destartalado a la cabecera municipal, al Ministerio Público. El edificio era más grande, más imponente, pero el aire era el mismo. Un olor a papel viejo, a café requemado y a justicia aplazada. Después de 2 horas de espera en una banca de plástico duro, lo recibió un secretario joven, con un traje que le quedaba grande y una expresión de superioridad ensayada. Ricardo volvió a contar la historia. Esta vez fue más conciso, más fáctico. Nombres, fechas, lugares. El secretario escuchaba, tecleando ocasionalmente en su computadora sin mirarlo a los ojos. Cuando Ricardo mencionó el nombre de Ramiro Beltrán, el delegado, el joven levantó la vista del monitor por primera vez. Una sonrisa casi imperceptible, condescendiente, se dibujó en sus labios. Señor, ¿cuál es su nombre? Ricardo Valdés. Señor Valdés, las acusaciones que usted vierte son extremadamente graves. Debe entender que el señor Beltrán es un miembro distinguido de su partido, una figura clave para la estabilidad de la región. Sé quién es, y sé lo que hizo. Saber no es probar, señor Valdés. ¿Tiene usted pruebas físicas? ¿Grabaciones de audio o video? ¿Fotografías? ¿Reportes médicos que certifiquen el abuso? Tengo la palabra de las víctimas, de sus familias. El secretario soltó una risa corta, sin alegría, un sonido seco. La palabra. Señor Valdés, en este edificio, la palabra no vale nada. La gente miente, la gente se retracta, la gente olvida, sobre todo cuando se le ayuda a olvidar. Necesitamos pruebas sólidas. Se puso de pie, un gesto universal para terminar una reunión. Le agradezco su tiempo. Si consigue alguna prueba sólida, no dude en volver. Que tenga buen día. Ricardo se sintió como un idiota, un iluso, un Quijote luchando contra molinos de viento burocráticos.
caminó por los pasillos laberínticos del Ministerio Público. Vio a la gente esperando en las bancas, sus caras cansadas, sus ojos llenos de una esperanza marchita. Comprendió que no estaba luchando contra un puñado de criminales. Estaba luchando contra algo mucho peor. Un sistema diseñado, por defecto, para protegerse a sí mismo. Una bestia sin rostro, ciega, sorda y muda ante el dolor de los insignificantes. Se sentó en una banca, derrotado. El peso de las historias de la ciénaga lo aplastaba. Sentía las miradas de Sofía, Elena y Valeria sobre él. Una mirada de reproche. ¿Te vas a rendir tan fácil? No, no podía. Recordó haber leído sobre una comisión estatal de derechos humanos. Quizás ellos, que no eran policías ni fiscales. Buscó el número en su teléfono. Llamó. Una grabación. Todas nuestras líneas están ocupadas. Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, espere en línea. Esperó 20 minutos, escuchando una música instrumental insípida que parecía una burla cruel. Finalmente, una voz de mujer, sonando aburrida, desganada. Ricardo, por tercera vez, contó la historia. Sintió que sus propias palabras perdían fuerza con cada repetición. La mujer al otro lado de la línea suspiraba de vez en cuando, un sonido de impaciencia. Señor, entiendo su preocupación. Para poder iniciar una queja formal, necesita llenar el formulario F-17 que se encuentra en nuestra página web. ¿No puedo hacer la denuncia por teléfono con usted? No, señor. El procedimiento es claro. Requiere el formulario F-17 debidamente llenado y firmado electrónicamente. Esa noche, en el pequeño y deprimente cuarto de hotel que había alquilado, Ricardo intentó llenar el formulario en su laptop. La página era un laberinto. Un infierno digital lleno de jerga legal incomprensible y campos obligatorios que no tenían sentido. La página se cayó 3 veces, borrando todo su progreso. Cuando finalmente, después de casi 2 horas, logró llenarlo todo, el botón de enviar no funcionaba. Hacía clic y no pasaba nada. Era una broma cruel y cósmica diseñada para hacerte desistir. Pasaron los días. Ricardo se convirtió en un fantasma en la cabecera municipal. Iba de una oficina a otra, coleccionando negativas. Necesita pruebas. Llene este formato. Vuelva la próxima semana. Eso no es de nuestra competencia. Se estaba quedando sin dinero y sin esperanza. Era el maestro loco del pueblo polvoriento, contando historias de terror que nadie quería escuchar. Un día, una fuente anónima lo contactó. Un antiguo policía municipal que había sido despedido por Beltrán. Le dio un dato, una pequeña joya en medio del basurero. El nombre del campesino que encontró el cuerpo de Valeria. Y un detalle. El cuerpo de la niña, le dijo el ex policía por teléfono. No tenía los zapatos puestos. Estaban a un lado del brocal del pozo, doblados, limpios, puestos uno junto al otro, bien derechitos, como si alguien los hubiera puesto ahí con cuidado. Dígame usted, maestro, ¿qué niña se quita los zapatos y los acomoda antes de caerse a un pozo por accidente? Ese detalle, esa pequeña, terrible incongruencia, era la prueba, la grieta en la versión oficial. Con una oleada de energía renovada, Ricardo fue a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y por razón de género, una oficina nueva, con paredes pintadas de morado y carteles con lemas de empoderamiento. Por un momento, por un instante, sintió esperanza. Le tocó una mujer de aspecto severo, traje sastre y mirada inteligente, la licenciada Mendoza. Le expuso el caso, centrándose en Valeria, en el asesinato disfrazado de accidente. Le dio el detalle crucial de los zapatos.
La licenciada Mendoza lo escuchó con atención, tomando notas en un bloc de notas. Parecía interesada, profesional. Esto es muy interesante, señor Valdés, y muy grave. Déjeme hacer unas llamadas. Ricardo esperó fuera de la oficina durante una hora que se sintió como un año. Una hora llena de una esperanza frágil y desesperada. Finalmente, la puerta se abrió. La licenciada Mendoza tenía una expresión diferente. Más fría, más distante. La máscara de la burócrata había vuelto a su lugar. Señor Valdés, he revisado el expediente de la menor Valeria Cruz. El caso fue cerrado oficialmente como muerte accidental por la Fiscalía General. Pero el caso está mal cerrado, licenciada. Los zapatos son la prueba. La licenciada Mendoza suspiró. Un suspiro de cansancio, de fastidio. Miró un monitor en su escritorio, evitando los ojos de Ricardo. Señor Valdés, su testimonio sobre los zapatos es de oídas. No es admisible en una corte. Y aunque lo fuera, el cuerpo ya fue inhumado hace años. No podemos ordenar una exhumación basándonos en un testimonio de segunda mano. Necesitaríamos una orden judicial, y para eso, una prueba contundente que demuestre que el peritaje original fue fraudulento o negligente. Y entonces, pronunció la frase que mató la última chispa de esperanza de Ricardo. La frase que resumía la perversidad del sistema. Además, dijo con un tono casi didáctico, dado que usted insiste en que la niña fue secuestrada antes de morir, esto ya no es competencia de nuestra Fiscalía de Feminicidios. Ahora esto es un caso de personas desaparecidas que culminó en un homicidio. Eso le corresponde a otra dependencia. Tendría que llenar el formato 2B en la Fiscalía de Desaparecidos. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, etiquetarlo, archivarlo hasta que el polvo del tiempo lo hiciera invisible. Ricardo se quedó de pie, en silencio. Ya no sentía rabia, solo un vacío inmenso, helado. La licenciada Mendoza ya estaba en otra llamada, su voz profesional discutiendo otro caso. Él ya no existía. Salió del edificio. La burocracia, con su laberinto de reglas y jurisdicciones, lo había derrotado. Pero el infierno apenas comenzaba. Alguien en esas oficinas, con sus paredes moradas y sus buenas intenciones, había hecho una llamada. Una llamada a la ciénaga, para avisar que un maestro molesto, un tal Ricardo Valdés, estaba haciendo demasiadas preguntas, metiendo la nariz donde no debía. Cuando Ricardo regresó al pueblo, el ambiente había cambiado. Las miradas ya no eran de miedo, eran de hostilidad. Era un extraño, un traidor que había ido a hablar con el gobierno, rompiendo el pacto de silencio. Una noche, alguien dejó un perro muerto en la puerta de la casa de su difunta madre, donde se estaba quedando. Otra tarde, una camioneta negra, sin placas y con vidrios polarizados, lo siguió a baja velocidad por las calles del pueblo durante más de una hora. Un depredador de acero y cristal que jugaba con su presa. Recibió una llamada a su celular. Un número desconocido. Contestó. Nadie habló. Solo se escuchaba una respiración del otro lado. Lenta, profunda, amenazante. El mensaje era claro, inequívoco. Vete, o terminarás en el fondo de un pozo. La última noche de Ricardo en la ciénaga la pasó en vela. Sentado en la oscuridad de la sala de su madre, escuchando los ruidos del pueblo que ahora le parecían siniestros. Se sentía un cobarde, un fracasado. Estaba abandonando a las niñas, a sus fantasmas, a su memoria. Pero también sabía, con una certeza amarga, que un mártir muerto no le sirve a nadie.
Al amanecer, con los primeros rayos de sol, hizo una pequeña maleta. Antes de irse, caminó una última vez hacia la escuela. Se paró frente a la reja oxidada, agarrando los barrotes fríos con las manos. El sol de la mañana iluminaba el edificio abandonado, dándole una belleza trágica. Las paredes color durazno parecían llorar polvo. El columpio se mecía lentamente, movido por una brisa que sonaba a lamento. En su mente, vio las caras de las niñas, tan claras como si estuvieran allí, paradas en el patio de tierra. Sofía, con su cuaderno de matemáticas en la mano y su luz apagada. Elena, subiendo a la camioneta negra con una sonrisa llena de sueños rotos. Valeria, gritando su verdad en el patio. Un instante fugaz de valentía antes de que su voz fuera silenciada para siempre. Y supo que no estaban solas. Había muchas más. Docenas de ellas a lo largo de los años. Niñas sin nombre y sin rostro en su memoria, cuyas historias se perdieron en el miedo y la complicidad de un pueblo entero. El profesor Ernesto Morales nunca fue investigado. Unos meses después del cierre de la escuela, fue transferido con una excelente recomendación. Dicen las malas lenguas que ahora trabaja en un importante programa educativo en el sur del país, enseñando a otros maestros sus innovadores métodos pedagógicos. El director Fausto Chávez se jubiló con honores y una pequeña fiesta de despedida. Vive de su pensión en una ciudad de la costa, paseando por el malecón al atardecer. El delegado Ramiro Beltrán fue reelegido para un segundo periodo. Su poder en la región es más fuerte y sólido que nunca. La escuela primaria Benito Juárez sigue ahí, un esqueleto de concreto, un monumento a la impunidad, una tumba sin nombre para la inocencia de toda una generación. Ricardo se fue de la ciénaga ese día, pero la ciénaga nunca se fue de él. A veces, en mitad de la noche, se despierta bañado en sudor, con el eco de un grito ahogado en los oídos y con el sabor del lodo en la boca. El sistema no falló en la ciénaga. El sistema funcionó a la perfección. Protegió a los suyos y enterró a sus víctimas bajo una montaña de indiferencia, de burocracia y de papeles. No olvidemos sus nombres: Sofía, Elena, Valeria y todas las demás. Susurremos sus nombres en el viento. Repitámoslos en la oscuridad, para que sus ecos, algún día, se conviertan en un estruendo que derrumbe los muros del silencio. Soy padre del Valle, y nos vemos en la próxima, y siempre dolorosa, Realidad Mexico.